lugares, entonces, y ahora están siendo solicitados, entonces esperemos que sea el mismo equipo que nos acompañe. ¿Qué es la vainilla? Pues la vainilla es una orquídea tropical que crece como una enredadera, no voy a extenderme más, y que precisamente por esta característica es una orquídea, por las características de la flor, y bueno, que da este fruto, un fruto que tiene que ser polinizado a mano, porque las poblaciones de las abejas han sido vistas reducidas, y que se tiene que polinizar a mano para poder tener producción. Una de las especies más caras, después del azafrán, compitiendo con el cardamomo también, entonces de las más productivas. El kilo ha alcanzado de veras muchos dólares, y no me dejará mentir aquí Oscar Mora, que quizá tendremos un precio de 12,000 pesos, ¿te gusta? Más o menos, para este año, de la vainilla beneficiada. ¿La que sí? Oscar no, Oscar ya le tocará hablar. Bueno, tenemos una gran variedad de especies en el mundo, más de 100 especies de vainilla, y a nivel nacional tenemos unas 9 o 10 reportadas. Dentro de ellas voy a hacer más o menos un recuento. La que podemos mencionar es vainilla, la que sigue, por favor. ¿Estamos? La que sigue. Vainilla cribiana, una especie que durante 20 años no había sido encontrado en México, pero la tenemos en nuestro país reportada para estos estados de Oaxaca y Chiapas. ¿La que sí? Tenemos vainilla Harty, que está reportada también hasta Guatemala, Panamá y con una extensión hasta Brasil. Por eso el interés ahora de otros países de trabajar con la vainilla. ¿La que sigue, por favor? Tenemos vainilla Hellery, que ni siquiera se pudo encontrar una foto para representar aquí, entonces hay un dibujo botánico representando. Tenemos vainilla inodora, una especie muy difícil de cultivar, por la que se debe hacer propuestas de conservación in situ, dado que el cultivo es muy difícil, tanto en invernadero como in vitro. ¿La que sí? Vainilla insignis es una especie también que la tenemos localmente, es cerca en la región y se encuentra en las dos costas del país, tanto en el Golfo como en el Pacífico, y también llega hasta Nicaragua su reporte. Tenemos vainilla odorata, una de las especies más importantes por su potencial aromático, y bueno, está reportada también en Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador, y probablemente hay reporte de ella en Brasil. Vainilla feanta, que la tenemos reportada en las latitudes más hacia el norte, que es en Estados Unidos, en la Florida, y así también tenemos su reporte hasta Venezuela, y en México lo tenemos pues en la península de Yucatán, Quintana Roo. Planifolia, la especie de cultivo, que las poblaciones cada vez han sido mucho más reducidas. Lo que vamos a decir aquí realmente son los reportes donde ha sido colectada, pero quizá ya no existen poblaciones o existen muy pocas. Sin embargo, se ha reportado que se ha encontrado en Guatemala, Belice, Honduras, Costa Rica, Colombia, sobre todo en la región del Chocó, donde hemos tenido mucha interacción con investigadores de allí, y tal vez en Nicaragua y Panamá. Tenemos vainilla pompona, tal vez la más resistente del grupo de las vainillas que tenemos por acá. Vainilla pompona es muy resistente, platicábamos con los productores, es que realmente la tiras y vuelve a nacer y todo, es una resistencia tremenda, de un gran potencial también aromático para perfumería y para otras cosas. También la tenemos en las costas de Jalisco, de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz, y bueno, como les decía yo, mucho potencial genético que poder aprovechar de vainilla pompona. Tenemos otra que está reportada como una especie, había sido reportada como una especie de la isla de Tahití, de esta región francesa, y bueno, finalmente se supo más adelante que esta no era una especie como tal, sino que era un híbrido, que era el producto de dos especies mexicanas. La que sigue, por favor. De vainilla odorata y vainilla planifolia. Entonces ahora tenemos este potencial también, un híbrido que se hizo hace mucho tiempo, dado que dio tiempo de que la pudieran registrar como una especie equivocadamente, y lo que nos habla de un gran potencial que tenemos en dos especies mexicanas. Entonces un híbrido que se puede repetir, quizá, un híbrido que se puede valorar en cuanto a sus potenciales aromáticos.
¿Desde cuándo se usa la vainilla en México? No me voy a extender mucho porque le voy a quitar todo lo que va a decir el historiador, pero sí tenemos reporte del uso prehispánico. Esto es lo que nos hace diferentes a los demás países. Quizá extensivamente se llega a encontrar vainilla, muchos tipos de vainilla, quizá planifolia también, pero el registro de uso prehispánico lo tenemos nosotros. Se dice que era usado de muchas formas, principalmente para heridas infectadas, para la histeria, para el dolor de cabeza, para también se era usado en el parto, y también se dice que era tan importante cada vaina de vainilla que se producía silvestre, de manera silvestre, que también era utilizada como una moneda de cambio, como un sistema de trueque. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos que en el mercado azteca, igual que decía el doctor Trigos hace rato, olía mucho a vainilla y que seguramente se estaba haciendo trueque con cada una de estas vainas de vainilla de manera tan valiosa que era considerada. Y bueno, el referente ahora son los tumines, ¿no? Me acordé que también hay una moneda de cambio que se está dando, que surgió en el Espinal con apoyo de la UBI, y que bueno, en estas localidades también se usa mucho el trueque y el intercambio aún hasta nuestros días. Bueno, tenemos nosotros mucho reportado de la civilización totonaca, y se dice que también era un pago de tributo de los totonacos hacia los aztecas, que el pueblo que los había conquistado. Entonces tenemos aquí una pintura en donde Diego Rivera pudo plasmar el intercambio de los productos que se hacían entre uno y otra cultura, y pues tenemos como un elemento de los cambios que pusieron aquí, aparte del tepezcuintle y otras cosas, a la vainilla. Tenemos una vainilla con flor, que están siendo como parte del intercambio. Bueno, la vainilla fue utilizada por los españoles también, una vez que probaron esto como parte del tributo también de los aztecas hacia los españoles, y se consideró algo que podía ser agregado como un aromatizante, sobre todo en la bebida del chocolate. Los aztecas ya lo utilizaban y hay registros de estas recetas prehispánicas también. ¿La que sí? Entonces, con toda la técnica de aprovechamiento del chocolate que era utilizado como una bebida amarga, había diferentes recetas del chocolate mexicano, ¿a que sí? Y tenemos algunos reportes como esta que está en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, en donde más o menos a la mitad de ese texto decía que se utilizaba el chocolate combinado con chile o combinado también con tilisochil tierno. Y tilisochil era el nombre que le daban, uno de los nombres que le daban, principalmente los aztecas, a la vainilla. Esta técnica de utilización de la vainilla en el chocolate y en otros tipos de alimentos fue adoptada también, sobre todo por los frailes españoles, y de ahí fue dispersada la vainilla para todo el mundo. Bueno, aquí me permití poner en azul la ciudad que perfumaba al mundo, ¿no? Cuando vemos estas fotos tan impresionantes del espacio donde ocupa ahora el Mercado Juárez en Papantla, con todo este asoleadero de vainilla, nos podemos dar cuenta toda la cantidad de vainilla que se producía, y también consideremos que en estos tiempos mucho era polinización natural, entonces realmente éramos los únicos que podíamos exportar la vainilla y México era el único productor en este tiempo. Tenemos algunas fotos en donde se ve cómo la vainilla era importante para recibir a las personalidades. Tenemos ahí la recepción del gobernador y vemos unos maestros que están recibiendo y que están decorando con la vaina de la vainilla. Tenemos también aquí parte de cómo se procesaba la vainilla. Tenemos la presencia ahora también de Gaya, que es una de las empresas más grandes, productoras de vainilla y de las más antiguas, porque van 3 generaciones que están ellos procesando la vainilla y comercializando. Son fotos incluso también de estas empresas que tuvieron que ver desde ese tiempo. Y bueno, la vainilla se tiene que polinizar a mano, se tienen que esperar 9 meses para su cultivo y se tiene que pasar un proceso de secado beneficio que a veces dura también hasta 3 o 4 meses. ¿Cuándo perdimos a la vainilla? Si teníamos todo este acervo cultural.
Una de las causas de la sustitución fue la vainilla sintética. La vainilla artificial fue desarrollada con sustitutos diferentes, principalmente se ha obtenido de los desechos de la celulosa, a partir de muchas cosas se obtiene. Y bueno, como es de producción mucho más barata y el sabor es semejante, pues esto vino a sustituir mucho lo que era la demanda de la vainilla natural. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, el desplazamiento de la vainilla hacia otros países hizo que en otros países empezara a producir y que empezara ahora a hacer mucho más cantidad de toneladas que se producen en otros países que en el nuestro. Pero hablando precisamente del sustituto, ¿no? Me encontré esto que es producto de una investigación que dice, bueno, según el doctor Pedro Vega del Valle Vega, profesor de toxicología de la UNAM, nos dice, probablemente uno de los saborizantes más empleados es la vainillina, la cual suple la escasez de la vainilla natural. Al no existir una gran disponibilidad de vainilla, se ha recurrido al uso de cumarinas, las que también imparten un sabor semejante a la vainilla. Sin embargo, las cumarinas se emplean como raticidas por ser anticoagulantes y por las lesiones que causan en el hígado, razón por la cual se ha prohibido su uso en los alimentos. En el Colegio de Farmacia de la Universidad de Texas en Austin se detectó cumarina en aproximadamente 90% de los extractos de vainilla consumidos en México, lo cual puede representar, además de las implicaciones toxicológicas, un posible fraude o desconocimiento total por parte de algunos fabricantes. Eso nos mueve y por eso estamos aquí. No hay regulación en el mercado. Siquiera pudiera uno decidir que estamos consumiendo una vainilla sintética o una vainilla natural, no lo hay. Incluso hay cosas tan tramposas como en el mercado hay extractos que dicen vainilla el Papantla y realmente uno se ciega a la lectura y lee vainilla de Papantla. Y no. Entonces hay todos otros tipos de trucos para poder vender una vainilla sintética como una vainilla natural. Esto también aunado a que nunca ponen una flor de vainilla y bueno, eso es realmente la promoción por el comercio de la vainilla sintética es todo un truco, es toda una trampa. Como consumidores deberíamos saber qué es lo que estamos comprando. Y entonces tenemos, bueno, la cumarina, ¿no? Sabemos que la cumarina es una sustancia nociva y venenosa, reportada con daño para los órganos, principalmente al hígado. Quizá la dosis que estemos tomando en un extracto no sea la dosis letal, pero no tenemos por qué estar consumiendo una sustancia nociva sin saberlo. ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, uno de los derivados de la cumarina es el warfarín. El warfarín es utilizado como anticoagulante, como raticida. Entonces, la cumarina se encuentra a menudo en sustitutos artificiales de la vainilla, a pesar de haber sido prohibida como un aditivo alimenticio en numerosos países a partir de mitad del siglo XX. En los Estados Unidos fue prohibida en 1954, en gran parte debido a su hepatotoxicidad en roedores. Bueno, de las cosas ridículas que siempre me gusta comentarles, ¿no? La vainillina sintética se puede producir de todo desecho de celulosa, incluso de desechos de las vacas. Tenemos aquí a Mayu Yamamoto, que ganó un premio que se llama Ig Nobel, que es un premio Nobel en chiste o ridículo que se da, pero ella está muy contenta ahí recibiéndole. Ella pudo sintetizar vainilla sintética a partir del excremento de vaca. Entonces, mientras las vainillas sintéticas tienen cumarina, que es cancerígeno, pues la vainilla natural tiene rica de elementos aromáticos que enriquecen y además a las que se le han encontrado cada vez más propiedades, incluso medicinales. Este es un cuadrito, pero de verdad que lo debemos de actualizar, porque ayer mismo encontraba yo otras investigaciones más actuales, pero se sabe que la vainilla tiene propiedades anticancerígenas, tiene propiedades antioxidantes, previene la apnea del recién nacido, es aromaterapia contra las depresiones, contra las adicciones también, intensifica el sabor de alimentos y es antimicrobiano. Tenemos algunos artículos, por ejemplo en el que está comprobado que prevé la apnea, la vainilla, por estimulación olfatoria, prevé la apnea o la muerte de cuna. ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, pensemos ahora, en vez de poner móviles de animalitos o conjunto a los animalitos o debajo de la almohada, poner vainas de vainilla para que nuestros pequeños puedan regularizar su respiración. Y esto ya está comprobado y está utilizado en algunos hospitales de Estados Unidos. Bueno, la vainilla mexicana es reconocida por su alta calidad. También nos va a hablar después la doctora Araceli sobre la gran calidad aromática que la vainilla tiene.
Y hemos visto nosotros en cromatógrafo y demás que la vainilla mexicana, a pesar de ser el mismo clon que se puede cultivar en Madagascar y en México, la vainilla mexicana tiene una serie de aromas, de picos aromáticos. A la vainilla mexicana se le puede detectar, por ejemplo, aroma a chocolate, aroma a tabaco, aroma a mantequilla. Todas estas pues características aromáticas pueden ser percibidas en México aunque se cultive el mismo clon, y esto es debido también a las características climáticas que hacen que se concentren los elementos aromáticos debido a los periodos de canícula o de sequía que se presentan mientras la vainilla crece en México. La vainilla entonces se ha diversificado desde México a otros países. ¿Y cuál es la importancia que está teniendo la vainilla ahora en otros países? Sabemos que la vainilla fue llevada de México a los países que nos conquistaron, España, también fue llevado a Francia y creció, pero no se obtuvo floración. Después se desplazó hacia las islas conquistadas y llegó, por ejemplo, a la isla de Madagascar y en particular a la isla Reunión. Entonces, la isla Reunión es un ejemplo ahora de manejo de la vainilla de desarrollo local. No es un sitio que se exporte, porque es una isla muy pequeñita, pero sí es un ejemplo de consumo local, que al que nosotros deberíamos de tener pues presente. La isla Reunión, me dio mucha risa encontrar en el mapa con aquí está la isla Reunión, es tan chiquita y creo que son 60 kilómetros por 90 o algo así, nosotros la recorrimos todo en una semana. Está junto a la isla de Madagascar, que esta tiene unas dimensiones tremendas. Aquí sí producen vainilla para exportación, pero la calidad no es tan reconocida como la de la isla Reunión. ¿Qué pasa? Bueno, en la isla Reunión fue llevada de Francia la vainilla, y bueno, esta persona cuando era realmente un niño descubrió el sistema de polinización manual. Y una vez polinizada la vainilla, porque ellos se habían llevado la vainilla, ya tenían floración, incluso ya por el desplazamiento de la anterior diapositiva que vimos, ya tenían más de 10 años con la vainilla, pero a Edmund se le ocurrió hacer una técnica de polinización que ya hacían en calabaza y obtuvo la polinización manual de la vainilla y con esto la producción. Ha sido tan importante para la isla Reunión la producción de vainilla que la incorporaron a su escudo. Y no solamente la incorporaron, sino que se puso ahí, ¿me puedes pasar la anterior, por favor? Una leyenda aquí que dice, floreceré en latín, floreceré donde fuere. Y esta es parte del cultivo de la vainilla en la isla Reunión. Prácticamente en todo, bajo sombra, la que sí. En sistemas de malla sombra, la que sigue. En sistemas que nosotros le llamaríamos acaguales, ¿la que sigue? En el bosque, totalmente en el bosque, lleno de una biodiversidad tremenda, ¿la que sigue? Variedades excelentes que incluso nosotros ya hemos perdido, que ellos tienen allá como banco de germoplasma también. Y bueno, un mercado lleno de vainilla natural, que esto fue lo que más envidia nos dio. Como dicen, envidia de la buena, ¿no? Un tianguis donde había productos de todas clases, artesanías, productos de rones, productos con aromáticos, productos medicinales y todo, en un mercado donde el uso está muy bien definido, un uso local, más grande que aquí. La que sí. Los productores directamente hablando con los investigadores sobre los problemas que han tenido y no, pero ustedes pueden ver cómo una vaina se puede ser vendida hasta 2 y 3 euros. Gracias. Y bueno, todo esto nos hizo considerar que era urgente difundir el consumo de la vainilla en México, ¿no? ¿A que sí? Entonces, en el Orquidadio Universitario, a partir del 2014, se nos ocurrió esta serie de eventos con los que estamos compartiendo ustedes, ¿la que sí? Y empezamos con el primer Viva Vainilla en el 2014, con este festival. Después nos invitaron, y ya esto se ha dado en México, ya se ha dado también en Tuxtepec, y se ha dado aquí. Y bueno, este festival ahora es una serie de 3 que se van a hacer este año. Comenzamos con Jalapa, después va a ser también en Chapingo, y después, o al menos en Texcoco, en el Colegio de Postgraduados puede ser, y también en el Tecnológico de Tuxtepec. ¿La que sí? Bueno, esta es una serie de productos que podemos nosotros disfrutar. La vainilla no nada más como elemento comestible. Aquí tenemos, bueno, un escultor que hizo una pirámide del Tajín con vainas de vainilla.
Tenemos también licores, extractos, perfumes, tabaco y 2 especies que está comercializando un productor que tenemos aquí con nosotros, que es planifolia, y no solamente planifolia, sino apostarle a otras especies que nosotros podemos tener, cuyo potencial aromático es muy grande, también se pueden consumir y también se puede utilizar para perfumería y otros usos. Esta es una feria también a la que asistimos en Papantla, donde bueno se acerca a las autoridades con los vendedores de vainilla también. ¿La que sí? También tenemos nosotros algunos eventos en los que hemos invitado a los pequeñitos para que ellos pues aprendan a paladear lo que es la vainilla natural. Se dice, la investigadora que me va a seguir después nos dice siempre que el 80% de los mexicanos lo que tenemos de referente como vainilla es realmente el sintético y no es el natural. Entonces hemos hecho talleres con chiquitos y con recetas sencillas y tenemos algunos materiales didácticos también para que ellos conozcan la planta y los usos de la vainilla. Y bueno, hablemos de la vainilla. ¿Qué estamos haciendo por la vainilla? ¿La que sí? Bueno, nosotros tenemos un banco de germoplasma que estamos renovando, a veces tenemos presupuesto, a veces no, pero tenemos una que ha sido apoyado por Sinaresi, aparte de nuestro banco de in vitro, tenemos otros reportados en la isla Reunión, en California, Davis y en la Polinesia, y lo estamos incrementando cada vez más. Tenemos también el banco de germoplasma, ¿la que sí? Que esta es una mirada del banco de germoplasma, en la que tenemos varias especies y unos híbridos que hemos creado. Si supimos que Vainilla tahitiensis era un híbrido que había sido creado y que las características estaban siendo reconocidas, sobre todo en la perfumería, bueno, ¿por qué no seguir haciendo híbridos con nuestras especies mexicanas? Entonces es así como tuvimos nosotros un producto de una tesis de doctorado que es planifolia con pompona. Tenemos las plantas creciendo desde hace más de 9 años y estamos pues cruzando los dedos por tener floración para poder registrar estos híbridos. Tenemos otra especie que hizo un productor que está aquí presente y que él nos ayudó. Él corrió, a ver si nos puede contar ahora que le toque su ponencia, pero corrió con el polen desde la zona del Pacífico para acá, ¿es correcto? Y nos pudo ayudar a polinizar una planifolia y tenemos ahora, gracias a él y su manera de correr con el polen y poder llegar con un polen vivo, otro híbrido, planifolia por insignis. Y bueno, estas son las especies que tenemos, estamos esperando la floración de unos híbridos ya, y esta es la que tenemos en colección in vitro, y los híbridos que hemos creado, pompona con planifolia, planifolia con pompona, planifolia con insignis. ¿La que sigue? Tenemos otros trabajos que se están desarrollando, entre ellos el de Lorena Patricia Sánchez, que está aquí presente. Ella está observando los índices de sustentabilidad en los diferentes cultivos de vainilla. ¿La que sigue? Tenemos otro producto de la tesis de doctorado del maestro David Moreno Martínez, que es caracterización micorrícica y germinación simbiótica y asimbiótica de la vainilla. Él está encontrando cosas muy interesantes, caracterizando los hongos de las especies de cultivo y las especies silvestres también. Bueno, esto que tenemos, que es parte de la tesis doctorado de una servidora, que es realmente se generó la metodología para hacer híbridos partiendo desde el polen y bueno, con esta metodología ya hemos tenido posibilidad de hacer otros híbridos también. Y bueno, ahí están los híbridos creciendo muy contentos en un invernadero y ahora que estamos observando que los demás están haciendo yemas florales, pues estamos cruzando los dedos porque también nos lleguen a florecer. Bueno, en cuanto a lo que es la vinculación de la Universidad de Empresa, la que sigue, hemos trabajado con Gaia, con el proyecto Gaia UV, en un proyecto con ACIP, donde pudimos nosotros dar asesoría para que ellos montaran un laboratorio de cultivo in vitro en la empresa y también fuimos beneficiados con equipo. La que sí. Estamos trabajando también en la promoción del cultivo con Vainilla Plantation, con otras empresas locales como es Aroma Vainilla y bueno, con la finca Chanat, con la que también estamos trabajando muy de cerca. Y ahora estamos trabajando como parte de este proyecto con el Grupo Interdisciplinario de Ciencia, Innovación y Tecnología para el aprovechamiento de la diversidad genética. Ellos están en Texcoco y estamos compartiendo un proyecto de Zagarpa. En cuanto a la vinculación internacional, pues nos ha dado mucho gusto, como decía el doctor Ángel Trigo, que se acerquen a nosotros para la asesoría. Y bueno, tenemos presencia en Francia, donde hicimos una estancia en el CIRAT para aprender los métodos de investigación sobre polen de vainilla. La que sigue.
Y gracias a esta vinculación logramos repatriar una especie que hacía 20 años que no se encontraba acá, vainilla cribiana. Entonces logramos, y está la que sí, creciendo muy a gusto en el invernadero, la vainilla cribiana, que logramos entonces repatriar a partir de una especie mexicana que ya no se encontraba en el campo. Bueno, tenemos presencia en Bolivia, hemos sido invitados para asesorar en cuanto a las especies que se están encontrando en la parte del Amazonas y también en Colombia, perdón, en Costa Rica, en donde estamos siendo parte de la Red Mundial para el Estudio de la Vainilla. ¿La que sigue? Estamos también con presencia en Colombia, sobre todo en la zona del Chocó, con la Universidad Javeriana y también con la ONG de Suisaid, una organización suiza que nos está invitando, bueno, a reconocer las especies y a dar talleres sobre dar valor agregado a sus productos. ¿La que sí? Esta es parte de los talleres que se dieron en Atuncela, en Colombia. Y bueno, el grupo de investigación cada vez va creciendo más con importantes investigadores de la universidad, investigadores como es la doctora Araceli, con la que ya trabajamos desde hace un tiempo, y cada vez nos vamos sumando más investigadores para trabajar en esto de la vainilla. La formación de recursos humanos siempre es algo recurrente para nosotros y es de lo más importante de nuestra labor. Y bueno, muchas gracias siempre como al equipo de apoyo de los chicos entusiastas, tesistas, becarios, servicios sociales, que están trabajando con muchos temas en las orquídeas y en particular con la vainilla. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Estudios de dispersión, de micorriza, de polinización, de localización de poblaciones silvestres, hibridaciones, estudios de nuevos mercados, continuando con el banco in vitro, difundiendo el consumo de la vainilla y vinculándonos con investigadores a nivel nacional e internacional. ¿Qué nos falta? Estudios de fitosanidad, sobre todo probar estos híbridos que se están obteniendo ya con patógenos, caracterización de variedades híbridos producidos, conservación in situ de especies, bancos de germoplasma en campo, promoción para el aprovechamiento de la vainilla y búsqueda de valor agregado para la comercialización, y nos faltan otros más. Y bueno, también sirva esto para promocionar, para que ustedes se puedan tomar un cafecito allá arriba, un café con vainilla, no es esta marca, pero es otra marca, y poder saborear y poder paladear la vainilla ahora, ¿no? Y pues además de otros productos, sentir el aroma, ver las artesanías y ver el extracto, que es el uso más común que se le da. Muchas gracias. Ahora vamos a ver si se puede activar un video de 2 minutos que hicimos con Conavio como parte de la difusión de la vainilla. ¿La que sigue? Es en la que sigue. Ajá.